Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buena semana, buen inicio de semana corta. Recordemos que tenemos un feriado muy importante el 25 de mayo, primer gobierno patrio, así que va a haber muchas conmemoraciones, no solamente por eso, sino por otros recuerdos también más contemporáneos que van a convocar a la Plaza de Mayo para recordar también los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Pero los 25 de mayo son días importantes en general también porque se celebra uno de los momentos históricos más importantes y es un buen momento para reflexionar ahora que estamos cumpliendo 40 años de democracia, sobre todo por el impacto que tiene la elección popular, el rol que tiene la administración de los recursos colectivos y también las definiciones que se van a ir dando a lo largo de todos estos meses que quedan por delante hasta agosto cuando sean las PASO nacional y en el mes de octubre cuando se defina por la primera instancia por lo menos cómo va a ser la elección de quienes conduzcan en el próximo periodo los destinos de la Argentina en la administración del Estado Nacional. Mientras tanto, las provincias ya se van ordenando, van cada una marcando su cronograma de elecciones y allí también, sin duda, por supuesto, todas las internas y las discusiones que llevan a muchos de nuestros diputados de protagonistas porque son candidatos, algunos de ellos a gobernadores, otros a intendentes, otros a las legislaturas provinciales y sobre eso vamos a estar hablando con estos dos diputados, uno del oficialismo, otro de la oposición, Carlos Selva del Frente Renovador dentro del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y el diputado Alfredo Asef, le iba a cambiar el nombre por Asef, Alfredo Asef, justamente que Alfredo o Alberto Asef, que justamente es diputado por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Así que vamos a estar conversando con ellos un poco de la actualidad política, pero lo que más nos interesa saber es cómo sigue la actividad aquí en la Cámara de Diputados. Se había intentado consensuar una sesión para el día 17 de mayo, no se pudo concretar. Hay comisiones para esta semana y todo indica que podrían llegar a reunirse si es que se acuerdan qué temas de agenda podrían tratarse de manera conjunta aquí en Diputados. Hay también rumores muy fuertes de que ya está prevista la próxima presencia de Agustín Rossi, jefe de gabinete de ministros aquí en Diputados. Probablemente a mediados del mes de junio vuelva nuevamente, como dice la Constitución, el artículo 101, aquí a responder las preguntas de legisladores y legisladoras. Así que un poco de ese análisis va a haber hoy aquí en la tercera edición de DTV en esta cortísima semana que no va a tener actividad parlamentaria, pero siempre hay mucha rosca, mucha actividad tras bambalinas, ¿no es cierto, Cebadita? Sí, seguro. Bueno, semana corta en la Cámara de Diputados y en toda la República Argentina por el feriado del 25 de mayo y el feriado del día siguiente, puente. Es verdad, va a haber la actividad parlamentaria va a estar muy acotada, solamente está agendada una actividad en la Comisión de Mujeres donde se va a debatir la asignación de una beca es una pensión. Una pensión reparatoria para personas del colectivo de travesti, transexuales y transgénero, Sí. Justamente a 2 años de la sanción de la ley de cupo laboral trans, así que es un tema a seguir de cerca, pero creo que lo más importante esta semana va a estar por fuera de los muros de este Congreso, a pocas cuadras de aquí donde estamos, con este acto que va a encabezar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito
de un nuevo aniversario patrio y los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el primer gobierno kirchnerista. Exactamente. ¿Cómo anda, Débora Durieta? ¿Todo bien? ¿Cómo va Aman? Hice 2 en 1. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, atenta, me parece interesante esto que planteaba Seba, que va a estar trabajando un poco la Comisión de Mujeres y Diversidad con un proyecto que viene de largo tranco, después vamos a hablar más en detalle, pero también se va a juntar la de Ciencia y Tecnología que conduce Manes para discutir un poco de el plan Ciencia 2030. 2030, exactamente. Sí, un proyecto que viene desde hace largo tiempo planteándose, era uno de los proyectos que ve el oficialismo que va a tener acuerdo con la oposición, así que se podría llevar adelante en la próxima oficialismo le venía sesión. reclamando, ¿no? Exactamente, Manes, no olvidemos reúne. en el verano cuando la oposición decidió no convocar a las comisiones. Exacto. Uno de los que recibió un comunicado pidiendo que abra la comisión fue Facundo Manes, pero lo cierto es que ya estamos terminando mayo y el proyecto sigue sin avanzar. Tiene media sanción de la Cámara de Senadores. En la segunda hora de nuestro programa vamos a dedicarnos a analizar algunos proyectos que fueron ingresando, como el que tiene que ver con el blanqueo de los capitales, pero también vamos a repasar con más detenimiento la agenda porque van a venir invitados e invitadas, así que miércoles a la mañana la primera comisión, a la tarde la segunda, van a estar ahí trabajando algunos diputados, no sé si con la posibilidad de dictaminar porque es probable que haya poco quórum en las comisiones por semana corta, mucha actividad parlamentaria y política en las provincias, también con la campaña, así que me parece que no están aspirando a tener un quórum para poder dictaminar, sino más bien poner en movimiento estas discusiones, ¿no? Sí, Débora recién mencionó a Manes. Manes, Sí. una figura que ahora aparece hasta en la sopa, ¿no? ¿Viste? Inundó las redes sociales Tremendo. de Mirá. propaganda. Bueno, está lanzando su candidatura Exacto. presidencial con una leyenda, una consigna de tinte moralista, si se quiere, no robar, trabajar. Bueno, Ajá. busca diferenciarse un poco de otras ofertas electorales y busca instalarse dentro del radicalismo que en la parte más orgánica pareciera conformarse con una candidatura a la vicepresidencia, pero Manes está buscando su lugar allí en el mapa político. Bueno, electoral. reapareció, ¿no? Porque estuvo muy activo en el verano, un poco más activo en esa etapa del fin del año pasado, con esas expectativas también un poco presidenciales, esta vocación. Hoy aparece como tratando de poner un poco la interna radical en el centro de la escena, Exacto. porque hay un borramiento importante, todos concentrados enfrente de todos y en Y en el PRO puntualmente. Sí, exactamente. Él tenía la postura que durante el verano básicamente desapareció. Lo que planteaba es la gente está en otra, no le interesa que hablemos de candidaturas ni de nada, así que medio que se venía guardando. Y lo cierto es que también están teniendo algunos planteos en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo tampoco tiene un candidato fuerte y de hecho el planteo que le hacía Gerardo Morales era andá de candidato a la provincia y yo voy de candidato a la nación. Y como dice Sebas, un poco ya- difícil. sí, parece que Gerardo Morales se conformaría con una vicepresidencia, pero Manes apuesta a todo, digamos. Y bueno, y después en la última semana vimos la confirmación de Grindetti, que va a ser el candidato a gobernador del PRO. Ya se había definido que Santilli, bueno, hace ya mucho tiempo que está recorriendo la provincia de Buenos Aires como delegado de Horacio Rodríguez Larreta. Faltaba completar un poco la incógnita respecto de quién sería el candidato a gobernador de Patricia Bullrich. Habían otros candidatos, otras personas que estaban muy cerca de Patricia, como Javier Iguacel, también Joaquín de la Torre, y en los últimos tiempos se había acercado Ritondo. Bueno, finalmente se decantó por Grindetti y se está hablando de, como posible compañero de fórmula, Maximiliano Abad, así que ahí... O sea que la provincia de Buenos Aires, tanto como en la ciudad de Buenos Aires, la aspiración del PRO es tener menos oferta electoral, ¿no? Claro. Fórmulas Sintetizarla. cruzadas Fórmulas también, cruzadas. Es igual acá, Bueno, en acá Capital hay que Federal, ver. no, justamente es al revés, va por un lado el PRO y por otro lado el radicalismo, pero es lo que vos decís, tratar de tener la menos cantidad de candidatos posibles para justamente no desgastarse. Y en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad era uno de los que plantea, vayamos con un candidato único porque quedar en tercer, cuarto, quinto lugar, después se te hace muy difícil apelar al voto útil si sobre todo se impone Kicillof y en segundo lugar el candidato de Javier Milei, que no se al sabe día quién de hoy es. desconocemos exactamente. Bueno, pero también en ese proceso, en las últimas elecciones, sobre todo la última gran semana con las 5 elecciones del 14 de mayo, que fueron 4 en definitiva, ahí se había planteado fuertemente que Milei medio se estaba desprendiendo de sus vínculos a nivel Sí. provincial y que no le estaba dando a casi nadie ya la marca. Sí, pero lo cierto es que como las elecciones de gobernador seguramente
vayan pegadas con las nacionales. Ahí lo que te pasa es que el gobernador queda arrastrado con el presidente, así que ahí Milei dice que va a tener su candidato, dice que es una persona, no sé qué adjetivo usa, maravilloso, brillante, no sé qué adjetivo le pone, pero no da nombres. Pero ahí la esperanza que tiene, si se quiere, es que su nombre y su cara es la que arrastra, y por eso él justifica: no me va bien en el interior del país porque no está mi nombre en las boletas. Claro. Sí, lo que está sucediendo al mismo tiempo es que hay un debate abierto en el Frente de Todos, donde Kicillof, por supuesto, que busca la reelección. Él no quiere, digamos, quedarse afuera de algo. El Frente de Todos la tiene muy complicada a nivel nacional, pero realmente en la provincia de Buenos Aires, como se gana por un voto, Kicillof por lo menos en los próximos 4 años podría mantener un lugar importante, ¿no?, dentro del mapa político, como la gobernación. Y en ese contexto, una estrategia que está sopesando es la posibilidad de desdoblar las elecciones, Sí. ¿no? Esa sería una forma de alambrar su propio territorio, y ahí entraría en desgracia este candidato misterioso de Javier Milei, porque no estaría pegado a la boleta del candidato presidencial de la Libertad Avanza. Y el eso economista se va a libertario. definir igual la posibilidad de dividir las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que no sean el mismo día que las generales de octubre, después de las PASO incluso, ¿no? Después de agosto. Exactamente, ellos Así que va a tener plantean- como un espejo ahí o un reflejo de lo que podría ser Kicillof posible. seguramente vaya a estirar el suspenso hasta el final, El último hasta día. el filo La- del plazo los legal últimos para 5 poder minutos hacerlo. para Exactamente. presentar. Claro, para no, digamos, develar los movimientos, sino darle Exacto. pistas a sus adversarios políticos acerca de, bueno, cómo configurar sus propios espacios y sus propias candidaturas. Es mejor especular que el propio Axel Kicillof pueda medir sus pasos hasta último momento para desconcertar a quienes serán sus potenciales rivales. Sí. Eso es un poco el ritmo que se está marcando ahora. Ya se hicieron por lo menos 12 elecciones a nivel provincial. Esto representaba, veíamos la otra vez, más o menos un 25% del padrón electoral. Pero de acá a agosto, al día que sean las PASO, hay elecciones muy importantes. Exacto. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, distritos importantísimos. Se suma ahora Tucumán, que es la 5ª provincia en términos poblacionales, que tiene impacto, digamos, electoral mucho más grande, diferencial respecto a otras provincias que tienen un 0,75, 1, 2%. Sí, Tucumán Estas y estamos- Mendoza van a ser las dos provincias fuertes que se van a definir el día 11 de junio, ¿no? En Domingo junio, 11. exacto. Y también está avanzando la interna en Santa Fe en junio, y también la interna en la provincia de Córdoba. Así que todo eso va a ir mostrando también bastante el ritmo, y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que van a ser en simultáneo, en definitiva, entre la provincia de Buenos Aires y las nacionales. Eso Después de sí. ahí puede abrirse un panorama diferente, Claro. pero hasta agosto tenemos todavía, vamos a ver, más o menos la mitad de la población argentina ya ha emitido su voto, o estando casi en Sí. su totalidad emitiendo su voto en esas elecciones. Sí, en ese contexto se está tratando de trabajar en una sesión antes de esta segunda tanda, o esta tercera o cuarta tanda de elecciones. Ya perdí un poco la Según cuenta, cómo lo miremos, como sí, se es habrán un lío. dado cuenta. Pero bueno, tratar de conformar una sesión que originalmente había sido prevista para el 17 de mayo. Claramente los acuerdos nunca se lograron, y todo tiende a dilatarse en esta Cámara de Diputados, donde la moneda está en el aire, pero la idea es poder juntar el recinto antes del 11 de junio. Hay que ver, porque también para esa fecha se está trabajando para que el jefe de gabinete, Agustín Rossi, pueda Vuelva. presentarse en lo que sería su segundo informe de gestión en la Cámara de Diputados, su tercero, porque ya estuvo también en mayo pasado, este mes, mejor dicho, el 11 de mayo, si no me equivoco, en el Senado. De hecho, el jefe de gabinete ya abrió y culminó el plazo para que le enviaran las preguntas, así que ya Está como está más preparando resuelto. las respuestas. Lo que falta solamente es pulir cuál va a ser la fecha de presentación, pero a principios de junio el jefe de gabinete va a estar haciendo pie aquí nuevamente en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de la tarde, ya está conectado, y así los presentamos. Saludamos al diputado Carlos Selva, del Frente Renovador del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, diputado? ¿Está en Mercedes? Sí, por suerte. Buenas tardes, ante todo. Sí, estoy en mi ciudad. Bien, muy bien. Mejor así, porque bueno, es una semana corta, muy intensa igual. Va a haber actividades importantes el 25, pero es muy cerquita también Mercedes acá del Congreso. Estábamos repasando que Exacto. se está planteando la posibilidad de que vuelva Agustín Rossi dentro de poco, en el mes de junio.
estaban barajando a mitad de junio por ahí como posibilidad para que vuelva a dar su segundo informe el jefe de gabinete, ya con el calendario electoral súper desarrollado, podríamos decir. Calculamos que el 25% ya votó en estas elecciones hasta el momento. Sí, el jefe de gabinete se ha comprometido a tratar de cumplir la agenda, salvo por imponderables, pero realmente está previsto. Igual, de todas formas, lo escuchaba recién a tu colega, sí. Toda la intención de varios legisladores, más allá de las posiciones partidarias, es tratar de tener una sesión que ojalá sea antes de fin de mes. Se sigue trabajando, la presidenta de la Cámara está trabajando justamente en un montón de temas, el Ejecutivo ha elevado algunos proyectos y hay otros que tienen una importante cantidad de órdenes del día terminadas que sería muy saludable que se puedan sacar. ¿Qué tal? Diputado Débora Brieta lo saluda. Aprovecho, ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo te va? Aprovecho que está en la Comisión de Agricultura y Ganadería para preguntarle por el proyecto que pregunto cada vez que puedo, y es la Ley de Agroindustria, un proyecto de ley que de hecho pidió el ministro de Economía, Sergio Massa, apenas asumió, porque sería una de las iniciativas que podría generar dólares. ¿Qué está pasando con ese proyecto de ley? ¿Por qué no avanza? Bueno, vos sabés que hicimos una reunión informativa, que el presidente de la comisión es Ricardo Brujaile, y que hubo una reunión con respecto a eso, se avanzó, hubo algunas opiniones para seguir mejorando el proyecto. De hecho, cuando llegamos a la reunión informativa, había habido ya una serie de modificaciones del proyecto original, muy consensuado. Hay un compromiso de Brujaile de acompañar esta iniciativa y otros legisladores. Así que esperemos que esté en la orden del día de esta sesión, que si Dios quiere se está programando para antes de fin de mes. O sea que se van a reunir. Estamos hablando de... Se va a reunir la comisión, sí, la porque la última reunión que tuvieron fue para dictaminar el proyecto de producción orgánica para las economías regionales, el régimen especial. ¿La próxima reunión vos considerás que podría hacer avanzar en agroindustria ya con su dictamen? Yo, de mi punto de vista y por lo que tenía conversado con Brujaile, obviamente que sí. Así que no te olvides que se suspendió una reunión de la Comisión de Agricultura hasta llegar de vuelta después a esta. Bueno, ahí tenemos una pérdida, lamentablemente, de una reunión de comisión. La suspendió el presidente por razones que no, la desconozco, pero que la suspendió él directamente. Se pudo hacer solamente la de economías regionales en ese momento, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Ahora ya hubo dictamen de esta comisión de Agricultura, que fue la semana pasada. Así que esperemos que podamos avanzar. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Aida lo saluda. Veo que usted habla con insistencia, ¿no? Con énfasis sobre la necesidad de sesionar antes de fines de este mes, ¿no? Y de hecho yo tengo la información de una de las fechas que se estaban barajando era la del 31 de mayo, que creo que cae miércoles. ¿Usted tiene alguna información al respecto? ¿Se está avanzando sobre esta hoja de ruta? Y por otra parte, preguntarle cuáles son los proyectos que entrarían en el temario. Bueno, se habla de este régimen para el desarrollo de la producción orgánica, para el desarrollo de las economías regionales. ¿Qué otras iniciativas podrían ingresar en ese temario? No, desconozco. Yo te puedo asegurar que hay un montón de órdenes del día. O sea, cuando hablamos de órdenes del día es que ya los proyectos han pasado por las comisiones, tienen despacho para entrar al recinto. Yo creo que se tiene que aprovechar esta sesión. La fecha tentativa es el 31 de mayo, la misma que tenés vos. Así que no decirte con certeza porque lo desconozco, pero todas las comisiones han ya emitido varios dictámenes, así que creo que trabajo para ratificar en el Pleno hay. Esperemos poder lograr el quórum como para poderla sancionar. Y en ese sentido, preguntarte, en las pocas sesiones que seguramente va a haber antes del presupuesto que es en septiembre, antes de las PASO que es en agosto, si hay algún proyecto del que vos seas parte, que vos impulses, que te interesaría o que veas que puede avanzar. Sé que estabas con el tema de la pesca artesanal en su momento, que eso había quedado medio ahí veremos en su concreción finalmente en el recinto, porque hay preocupaciones también de las economías más regionales, más pequeñas, respecto a cómo garantizar su subsistencia en estos contextos tan difíciles, ¿no? Y estos regímenes que ustedes estaban pensando un poco iban a ordenar ese sistema. Bueno, vos sabés muy bien que tuvo dictamen por unanimidad de la Comisión
de Intereses Marítimos, a la Sí, cual pertenezco. es verdad. Lamentablemente perdió estado parlamentario a fin de año. Hay un compromiso de avanzar de nuevo. Yo volví a presentar el proyecto, el mismo proyecto, estoy hablando de la trazabilidad de la pesca, ¿no? Sí. Que era una de las cosas que a nuestro juicio es imprescindible que salga. Bueno, hay mucho consenso en la comisión, por lo menos de Intereses Marítimos, que la preside la diputada Zubik, también de volver a reiterar esto. Así que va a haber un dictamen seguramente en la brevedad con respecto a lo que es trazabilidad de la pesca. En lo otro que vos me preguntabas, los otros no son tal vez tantos que tengan que ver con desarrollo, pero sí alguno tiene que ver con una mirada mucho más. Uno es de los míos, te estoy hablando. Sí, por supuesto. La Red Federal de Bibliotecas Públicas Parlamentarias, ¿te acordás? Sí, hablamos Bueno, de eso. eso ya tiene dictamen, ya está dispuesto para entrar. Y los otros dos son lo que te decía, que es un poco cuidar al ciudadano, que son los dos abusos que, en mi juicio, y así ha sido compartido por la Comisión de Transporte, se producen con las multas sobre el tema de las luces bajas y sobre casi la coerción que se te produce con las multas que no te son notificadas, que no tenés derecho a defensa y que los distintos estados provinciales y municipales te las pasan directamente al banco de datos y cuando vos vas a hacer un trámite tenés que, con deudas que tienen 2 años o 3 años, multa, perdón, no deuda. Claro. Bueno, eso está no te permiten aprobado, negociar, están para entrar pagar al recinto. menos. Claro, no te permiten el derecho a defensa. Bueno, las dos han sido aprobadas por unanimidad, están con orden del día para ser tratadas. Te digo esta que tiene que ver con cosas que son una perspectiva de consolidar lo de las bibliotecas parlamentarias de la Argentina y la otra tiene que ver con darle defensa a los ciudadanos de algunos abusos que se producen. ¿Qué tal? Diputado, aprovecho que, bueno, en esta ocasión de esta entrevista para consultarle sobre la coyuntura electoral. Usted es un dirigente del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Quería consultarle si Axel Kicillof, digamos, si usted tiene la opinión de que Axel Kicillof tiene que revalidar su gobierno por un mandato más, por 4 años más, o si cree que debería dar el salto a lo nacional en este contexto donde a nivel nacional el Frente de Todos atraviesa una gran incertidumbre. Hay que ver qué es lo que opina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se está guardando una carta. Ya dijo que no va a ser candidata, pero seguramente la fórmula que ella señale va a partir como favorita, ¿no? En el caso de que haya una PASO. Por otro lado, el referente de usted, del Frente Renovador, Sergio Massa, habla de que es necesario buscar un candidato de síntesis. Bueno, ¿cómo está mirando esta coyuntura electoral tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional? No, primero que nada decirte que Axel creo que ha convalidado su gestión, hay un respaldo de todos los intendentes, sean del partido que sean, reconocen el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires, así que eso está fuera. Si tiene que ser candidato o no, la verdad que me excede. Hoy yo siempre me animo a decir que obviamente confío en la figura de Sergio Massa por idoneidad, por compromiso, por ratificación de su compromiso con las responsabilidades que asume, ¿no? Lo he dicho varias veces, he dicho cuando fue intendente, cuando fue director ejecutivo del ANSES, cuando fue presidente de la Cámara, en todos lados ha mostrado idoneidad y como ministro de Economía de la Nación, sin tener prácticamente nada, hoy está haciendo malabares para poder realmente tratar de que la Argentina vuelva a pegar el cambio y mitigar los impactos de un endeudamiento totalmente irresponsable que está condicionando presente y futuro de los argentinos por varias generaciones, esto que pasó lamentablemente en la Argentina y que pareciera muchas veces que miramos una foto y no analizamos dónde estamos y por qué estamos donde estamos, sin contar los hechos que cansamos a la audiencia de las consecuencias que le ha tocado a nuestro gobierno desde el 2019 para adelante. Pero digo, hoy por hoy creo que las figuras que tiene el Frente Renovador, lo único que necesitan es un poco lo que Sergio ha dicho. Es muy difícil ordenar la macroeconomía y la economía en su conjunto si no hay un orden político. Y en eso no tiene ninguna especulación personal de Sergio Massa, sino que realmente requiere de que todas las medidas que damos, la economía se mueve por medidas concretas, macroeconómicas, y después por confianza. Si hay mucho barullo en lo político, es muy difícil generar confianza.
Así que hoy estamos en una etapa de definiciones, vos lo decís, vamos a estar escuchando con mucha atención lo que acontezca en la Plaza de Mayo, con esta fecha que por lo menos para mí, para millones de argentinos es muy importante, que es cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación, cuando logra el triunfo y asume la presidencia de la Nación. Yo creo que, bueno, a nosotros nos toca bastante de cerca. El primer decreto que emite Néstor Kirchner fue la restauración de la iglesia de la Basílica de Luján, en un hecho netamente claro que marcaba, bueno, que tuvo uno el orgullo de estar presente. Y digo, de aquí para adelante una transformación de la Argentina. Bueno, vamos a estar justamente con una de las dirigentes más importantes de la vida política de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a estar todos juntos motivándonos por la fecha, por la realización de la fecha y por supuesto escuchándola a ella también. Ahora, mi duda es la siguiente. Imaginemos que Massa es el elegido del Frente de Todos para ser el candidato. ¿Se toma licencia en el Ministerio de Economía o no? Una pregunta. No, bueno, no lo sé. Yo creo que Sergio lo que ha tratado por todos los medios de demostrar esto que te decía recién. Cuando asume un compromiso, cumplirlo al pleno de su esfuerzo, o sea, al 100%. Hoy Sergio está siendo ministro de Economía, no está especulando con su candidatura, ni mucho menos. Pero es un dirigente que hay que respetar y valorar porque realmente, lo tiene en una situación compleja, pero que está bregando por sobre todas las cosas por la unidad del Frente de Todos. Diputado, usted recién decía que, es un momento de definiciones y para eso hay que tener un orden político. De hecho, Massa también había hablado esto de que no entra un quilombo más, creo que fue su expresión. Esto, traducido en otros términos, quiere decir... No, ¿qué me quería contar, diputado? Siéntase libre. No, digo que no se entendió lo que Bueno, acá comprensión de texto acá se bastante entendió baja. bastante bien, pero a ver si lo entendemos. Esto quiere decir que Sergio Massa estaría dispuesto a asumir el desafío de una candidatura presidencial en la medida en que fuera él ungido como candidato de síntesis. Esas serían las condiciones políticas para que él aceptara el desafío, pero no así si tuviera que ir al barro de una interna con otras fórmulas alternativas. Sergio ha aceptado todos los grandes desafíos, hemos tenido elecciones en momentos muy difíciles y Sergio a eso no le esquiva el bulto, ha asumido, no tiene miedo de afrontar lo que está convencido. Lo que está pensando él hoy, y esto excede a su propia persona, es de que entrar en un debate en el peronismo, en este momento en una interna, algunos yo los escucho que dicen, no, una interna acordada. Bueno, pareciera que no fueran peronistas. Es muy difícil acordar una interna en el peronismo. Exacto. Particularmente lo dice alguien que, digamos, lo he vivido, digamos. Experiencia es muy propia. difícil después volver a reestructurar. No, pero además es muy difícil volver a reestructurar todo. Yo creo que cuando Sergio habla, no habla por una cuestión personal. Habla de que es estratégicamente la mejor propuesta para que nosotros no pongamos en riesgo el modelo del país, que es de producción y empleo. Hoy tenemos montones de problemas macroeconómicos, pero la industria sigue creciendo, el empleo sigue creciendo, con salarios muy deteriorados, por lo que todos sabemos que es lo que hay que revertir. Pero realmente lo que se pone en juego aquí para adelante, más allá de las personas, y en eso tiene mucho que ver las PASO nos hicieron pasar, más o menos la simbología, de una democracia de partido a una democracia de personas. Y esto para mí no ha sido bueno. Yo he sido siempre muy crítico de las PASO como instrumento. Y particularmente juega en contra, particularmente del oficialismo, sea cual sea el oficialismo. Entonces creo que son temas para defender el sistema democrático que tenemos que replantearlo, la obligatoriedad hacia los ciudadanos, ese tipo de cosas que son casi coercitivas, digamos, ¿no? Entonces hoy Sergio lo que está diciendo... No, pero lo que está diciendo Sergio es, la estrategia me parece que la mejor es tratar de buscar una síntesis de unidad, poniéndonos de acuerdo hasta con la fuerza de la oposición, qué vamos a hacer con la deuda, que es lo que dijo la vicepresidenta de la Nación en el último reportaje, cómo vamos a generar la recuperación del salario, cómo nos vamos a parar de frente entre los grupos monopólicos, de qué forma vamos a tolerar la influencia mediática en la vida democrática de la Argentina. Hay un montón de cosas para acordar
más allá de los partidos. No, te preguntaba con esto que decías de las PASO, si considerabas que, bueno, no este año, por supuesto, porque es un año electoral y ya están las elecciones en curso, pero si pensás que hay margen para revisar el proceso electoral, ya que hace un par de años atrás se aprobó en esta Cámara la boleta única de papel como una forma de sintetizar parte de las críticas que hay sobre el sistema electoral, y este otro que tiene que ver con la obligatoriedad del sistema PASO, ¿no? Que podría ser como fue en La Pampa, internas abiertas para los espacios que así lo consideren. ¿Pensás que hay margen después de esta elección para repensarlo, que estos 40 años de democracia pueden servir para impulsar algo en ese sentido? Yo creo que, Amanda, vos lo decís con claridad. Creo que son los temas que tenemos que discutir, porque aferrarnos a una idea porque en algún momento se considera la más oportuna, yo creo que estamos faltando al análisis de la realidad. La conflictividad que nos exige la democracia, que nos exige el ciudadano. Vos acordate que hasta se hablaron hasta de volver para atrás con un solo mandato presidencial, pero de 6 años, o sea, lo que estaba antes de la reforma. Sí. Pero hay mucho. Pero eso hay que cambiar la Constitución. Y yo creo que bueno, pero por eso te digo, pero también es una discusión también para dar, ¿no? La perpetuidad de los jueces es una discusión también para dar, esto también lo estamos viviendo, todo en defensa de la democracia como sistema, que como siempre decimos, no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Bueno, no sé, ¿le quieres hacer una pregunta más? Si le preocupa el resultado de las PASO que se dé o en las generales, digo, se hace muy, hablando de esto de las PASO, sí, PASO no, si no se puede hacer muy largo desde el resultado de las PASO hasta el 10 de diciembre, considerando que gane, por ejemplo, en las primarias Milei. Pero las primarias gana Milei, igual faltan las de octubre. Pero digo, lo que puede generar la expectativa de que pueda ganar. A diferencia de las elecciones de hace 4 años, en este escenario de tercios, es más difícil que después de las PASO quede perfilado un claro favorito. Va a quedar bastante abierto. La verdad que no sabemos, pero digo, una persona que dice voy a dinamitar el Banco Central, digo, ¿cómo puede, qué efectos puede tener que se imponga un candidato de esa naturaleza hasta el 10 de diciembre o hasta las generales, que se devele que finalmente Milei no fue? Digo, ¿no hay mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo, pero también digo, a la fecha que van a ser las PASO, particularmente yo creo que lo de la figura de Miguel todavía se mantiene, porque estamos hablando de que exterioriza la bronca, la frustración de la sociedad, y creo que ahí se agota la discusión. Cuando el ciudadano empieza a pensar a quién le delega la responsabilidad de gobernar por 4 años, creo que la discusión es distinta, y por eso me parece a mí que va a ser más un llamado de atención a las estructuras partidarias de los distintos frentes que una perspectiva de posibilidad real de que se concrete, y esto no subestimo a nadie, pero digo, yo creo que si entramos en discusión de qué forma vamos a gobernar los próximos 4 años, por eso que se habla también de un compromiso para cumplir, bueno, creo que en eso hay amplias ventajas de los partidos tradicionales y las frentes tradicionales. Ahora, diputado... Pero digo en defensa de los ciudadanos, no una defensa electoral, ¿eh? Diputado, ¿el Frente de Todos tiene más chances en un hipotético balotaje contra un Milei o contra Juntos por el Cambio? Porque, por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner parece estar levantándole el perfil a Milei porque piensa que una figura que genera, bueno, adhesiones, pero también tanto rechazo en un sector de la sociedad también puede generar que parte del electorado más moderado de Juntos por el Cambio vaya hacia el Frente de Todos. No te lo sé decir, y tampoco te lo sé decir porque la realidad es que el posicionamiento de Milei es porque es un candidato único. Ni el Frente de Todos ni Juntos hemos definido cuáles son nuestros candidatos. Entonces, esa nebulosa hace que por ahí una figura que está consolidada como opción, bueno, tenga ventajas comparativas. Claro. Hay que ver después que se definan las candidaturas, bueno, es una discusión nueva, me parece. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Si viene, como no, un gusto. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con el diputado Selva, que además de todo lo que le preguntamos, es el presidente de la Comisión
bicameral de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y justamente en ese sentido es que comentaba un proyecto muy interesante que tiene para crear una red nacional de bibliotecas parlamentarias. Así como está la Biblioteca del Congreso, hay otras en los congresos provinciales. De hecho, trabajan mucho de manera articulada y tuvieron un encuentro hace algunas semanas atrás, pero lo que buscan es fortalecer sobre todo el intercambio. Viste que acá está el ICAP, el Instituto de Formación de Capacitación. Que estudiamos las dos. Estudiamos ahí las dos. Vos tenés que me siento de menos ahora. Sí, ahora Igual yo digo la tesis, tesis, no digan nada. No decimos nada. Muy interesantes los proyectos, los programas que tienen para aprender a leer el presupuesto. Te lo digo porque es un gran curso que hace el ICAP. Bueno, pero a cuento de esto es que esta red federal de bibliotecas parlamentarias lo que buscan es profundizar el intercambio, que ahora es bastante informal, con las otras bibliotecas parlamentarias para que haya mejor trabajo legislativo en las provincias también, y así también eso se pueda intercambiar de mejor manera con los congresos de otros países, ¿no? Porque hay mucha relación entre los estados provinciales y los estados o los distritos de otros países en intercambio de información y sobre todo de bibliografía parlamentaria. Así que en eso está también. Por eso hacía ese comentario de su proyecto para el que está listo para ser aprobado y que no tiene costo. Hay muchos que están listos para ser votados, pero bueno, nos falta una sesión colectiva, esas que meten mucho proyecto de ley, que se avance. Del pasado, ya no se hace más. Ya no se así. hacen más, ¿no? Vienen muy cuidaditas, un temario muy acotado, consensuado. De hecho, te digo que me parece que vamos a tener que esperar hasta septiembre nuevamente para que haya un proyecto que dure más allá de las 10 de la noche la sesión. Sí. Porque ahora las sesiones además son cortas, temas menos ríspidos y por eso también más rápidos de resolver, ¿no? Con mayores niveles de acuerdo. Así que, bueno, está complicada la capacidad de poder sesionar, pero se está trabajando ahí para ver si se llega a una agenda en común, porque como va a venir Agustín Rossi, eso ya está previsto y van a tener que estar todos los diputados acá, o la gran mayoría. Es una sesión que no requiere quórum, porque es informativa, pero en general vienen un montón de diputados. Por ahí aprovechar esa comisión la última vez. Como hicieron la última vez, El que 28. metieron doble sesión. Exacto. Sesión informativa con Agustín Rossi y el día anterior o día siguiente una sesión y se avanzó. El día anterior una sesión y al día proyectos. siguiente vino Agustín Rossi. Claro, igual lo de Rossi se está hablando para la segunda semana de junio y acá el diputado hacía bastante hincapié en La que hay semana que una viene. fecha, no, dentro de 2 semanas, ¿no? Dijo el 31 de mayo. de mayo. Y pero es la semana que viene, 31 de Es mayo. verdad, Claro, quedan- ya estamos. Quedan el 9 martes días. 30, te digo, Es hay verdad. comisión de juicio Tenés político. razón, así hoy que- ya es lunes, es el miércoles de la semana que viene. Sí, y acá hay 4 días de corrido que vamos a estar todos en otra. así O sea que es muy optimista el diputado Selva. Yo creo que sí, que es un poco optimista. Igual está bien, es su rol como político, pero me parece más posible que logren convocar una sola vez ahí en junio, cuando viene el jefe de gabinete. Y muchas veces han hecho en algunas instancias que primero fuera la sesión para trabajar un par de temas acordados y después la presentación del jefe de gabinete, que no van a hacer tantas preguntas porque no es un mes. Exactamente, hace poquito ya también fue al Senado, así que viene cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional. Creo que es el que más vino desde el frente de todos. Sí. Por En ahora. tan poco tiempo. En va abril, ganando. en mayo, perdón, bueno, sí, Sí, porque en en mayo abril, en estuvo en el mayo. Senado y en Claro, abril estuvo en también. Senado Claro, también. en abril estuvo acá y respondió más de 1.500 preguntas. En el Senado también más de 1.000 preguntas, porque desde diciembre que Mansur había mandado su informe último, creo que a la Cámara de Senadores por escrito. Claro, fue por que escrito, se pero recibían. no lo expuso, digamos, ante Claro. el cuerpo. Bueno, es un dirigente y un funcionario que tiene mucho feeling con lo que es la actividad parlamentaria. Claro, Recordemos es que su primer conoce al amor. dedillo. Claro, Su esta primer Cámara amor. donde fue, bueno, es un diputado con mucho recorrido y que fue Estuvo- jefe de la bancada oficialista durante muchos años, ¿no? Creo que Del Frente para la estuvo Victoria. 12 años, o sea, 3 periodos Un montón. como jefe de gabinete, y entiendo que desde ese momento está ahora Presidente siempre de bloque. estuvo como presidente de bloque, sí, perdón, dije presidente de gabinete. Hasta nada que fue ver. parlamentario del Parlasur, ¿no? También, eso también sucedió y después, bueno, pasó más por el Ejecutivo, ya Sí. en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con varios ministerios, defensa principalmente, y después sí, Sí. volvió como diputado. No fue No, diputado. fue candidato que ahí tuvo que renunciar a su puesto, después volvió como interventor de la UIF.
No, de la UIF, no. No, de la UIF, AFI. no, de la AFI, AFI. era con la Exacto. letra F. De la AFI, que fue su último cargo antes de asumir Antes de como ser jefe de Ministro de gabinete. Defensa, bueno. Exacto. Algo que por ahí no se recuerda tanto es que en el 2019 apenas había ganado ya y bueno, había que configurar, bueno, dónde el loteo, digamos, de los puestos clave del oficialismo en las distintas instituciones. Rossi, bueno, trabajó también, movió algunas fichas para intentar ser él el jefe de la bancada oficialista. Al final le ganó la pulseada a Máximo Kirchner, pero estuvo ahí en esa puja ahí cabeza a cabeza con Máximo Kirchner. Finalmente quedó en manos del líder de la Cámpora. Sí, claramente. Así que, bueno, va a ser como un proceso que se va a dar en estos próximos semanas, después del feriado. La semana que viene solo está por ahora previsto juicio político, pero pueden ir incorporándose, ¿no? Claro. Varias actividades. Falta De hecho, mucho, sí. Falta un montón. De hecho, esta semana, hoy, acabamos de amanecer estos días, hoy, lunes, con 2 comisiones para el O sea, miércoles, es un ¿no? montón. Para una semana tan corta, 2 comisiones es mucho. Es un montonazo. Yo pensé agenda vacía, la Yo verdad. también pensé que iba a estar vacía la agenda y que lo único que se perfilaba era la continuidad del juicio político el próximo martes 30 de 30 de mayo, ya terminando el mes. Y bueno, eso, con poco tiempo ya Sí. para el margen de trabajo, porque el 15 de septiembre entra el presupuesto y el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Así que Sí. no hay tanto margen para trabajar temas importantes. Todavía no hay lista de invitados confirmados, ¿no? Para el juicio político del martes que No, viene. todavía no está confirmado. Estaban avanzando, sí decían que van a seguir con obra social por ahora, un tema más y una vez más, 1 o 2 reuniones más. Es el tema. Tremendo. ¿Cuántas? Como 4 No sé, reuniones hubo ya como van 4. de Sí. 4 mínimos. Sí. obra social. Sí, por ahora es el que más tiempo... Y además escuchás a un testigo y seguís 5 te diré, destapando. porque Se 3 puede- veces lo invitaron a Tonón y Claro, no vino, la tal cuarta cual. vino y una Más. antes, así que se da Y la hay pedidos de quinta. ampliación de juicio político en cada una de las audiencias al principio, Carolina prueba. Gallardo, Tailado, Vanessa Sila, y siempre alguno pide y se la aprueban porque el oficialismo goza de la mayoría de la Y mayoría ojo, en el esa último comisión. día, Mario Negri, presidente de la bancada radical, pidió que se abra el juicio político contra el presidente Alberto Fernández, que Sí. obviamente no tuvo éxito, pero bueno, Pero la se semana que aprovechó. pasó no hubo quórum en la comisión porque no llegaron. Bueno, tuvieron ahí quórum con la oposición, pero había pasado el tiempo reglamentario, así que solo fue testimonial para incorporar los testimonios de Tonón que había se iba a presentar a comparecer a partir de la decisión del juez Lijo y también las de Clerici y otros invitados. Había algunos que no habían podido hacerse presentes en estas últimas audiencias y por eso estaban reprogramando una última por lo menos para que quienes no habían podido estar presentes se presentaran por cuestiones de agenda, no porque no quisieran estar como Tonón, que se resistió. Como Tonón. Y que también en la última reunión lo que se había planteado era la necesidad de avanzar hacia la convocatoria de los nuevos directores de la obra Obra social, social. porque Tonón renunció hace un mes y medio atrás y se nombraron ¿Por qué nuevos habrá directores. renunciado? Dijo que estaba muy cansado, dijo que estuvo un año tomándose vacaciones porque en 15 años no se había tomado ni un solo día de descanso, incluso ni siquiera el postoperatorio que le correspondía por una operación cardíaca, así que bueno, mucha afición al trabajo y se tomó todas las licencias juntas y se jubiló casi, porque es un señor grande, ¿no? El Pero señor están Tonón. destapando ahí bastante cosas. Lo que digo es que para mí es el más técnico y el que tiene realmente más asidero. Y tiene un dato más, que es que la coalición cívica también acompañaba esa parte de todos los pedidos de juicio político. Así que creo que Exacto. también eso hace que sigan extendiendo el tema, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ver un poco con eso. Les contábamos más temprano que el día miércoles va a haber comisiones, que la primera comisión es la de las 11 de la mañana, el proyecto que van a empezar a debatir, van a retomar un viejo proyecto que ha sido representado en la Comisión de Mujeres y Diversidad para una reparación. Aquellas personas travestis y trans que superan los 40 años de vida, que es la expectativa que tiene justamente las personas travestis y trans. A las 11 de la mañana va a estar la Comisión de Mujeres y Diversidad. La creación de una pensión reparatoria para personas travestis y trans es el título del proyecto y tienen una serie de personas invitadas de activistas, ¿no?, que vienen a trabajar y a dar cuenta de este proyecto que obviamente hay que remontarse al pasado porque ya fue presentado en el 2014. La diputada Diana Conti presentó en su momento este proyecto.
Muchas de las impulsoras de aquel proyecto ya no están vivas, lamentablemente, justamente por esta realidad que impacta en la vida travesti, que es una expectativa de vida de máximo 40, 45 años, ¿no? Y esto es parte de la argumentación, así como se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans, que hace posible que muchos de nuestros compañeros y compañeras hoy aquí en el Congreso sean travestis o trans y que accedan a un empleo también en forma de reparación de tantos años de maltrato institucional. Bueno, este proyecto viene a compensar aquel periodo donde las personas trans ya han sobrevivido a la expectativa de vida y ya no tienen ni siquiera posibilidades de incorporarse a un trabajo formal porque están también cerca de jubilarse, ¿no? Total. Tienen 50, 55, tampoco pueden seguir sosteniendo el ejercicio de la prostitución como forma de subsistencia. ¿Cómo hacemos para que esas sobrevivientes puedan llevar adelante su vida, ¿no? Sobrevivir. Y hay posibilidades, Exacto. te pregunto a vos concretamente, que conocés más el paño de estos temas de género, ¿hay más posibilidades reales de alcanzar consensos para la media sanción? Entiendo que sí, que ojalá que sí. Igual te cuento, es un proyecto que se presentó en el 2014, en el Claro, 9 2017. años Bueno, pasaron. ¿quién te dice? Mucho tiempo. Es verdad que también es como el complemento Claro, ya tenés el otro paso resuelto. Exacto. ¿Quién te dice? Por ahí tiene más acompañamiento en esta oportunidad. No y perdamos además el la universo, no, esperanza. es verdad, por eso digo que me parece que ponerlo sobre la mesa no solamente es producto del impulso que han llevado adelante las organizaciones trans y travestis, sobre todo de las sobrevivientes, de las más viejas, las más antiguas, como les gusta denominarse a las compañeras. Vienen insistiendo hace 3 años también que se retome este proyecto, ¿no? Finalmente lograron ahí con la diputada Mónica Macha acordar la puesta en debate del proyecto, por lo menos en el ámbito parlamentario. Van a estar presentes grandes referentes, va a estar, por ejemplo, la representante especial de la Argentina sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un cargo que creó Argentina en este contexto para la incidencia también en temas en territorios internacionales sobre el acceso a derechos y la identidad de las personas. Ella es obviamente Alba Rueda, fue también subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. De hecho, vino a discutir acá el proyecto de cupo laboral travesti y trans durante la pandemia. También va a estar presente la subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Agustina Ponce, activista también travesti del conurbano bonaerense. Va a estar la presidenta del Instituto Nacional contra la Violencia, contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, que es Greta Pena, que asumió hace unos meses atrás. También va a estar la subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Antártico Sur, que es Victoria Traviere, que ella también participó del debate sobre ley de cupo laboral travesti trans, y la directora de Políticas de Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, que también va a estar presente junto con la directora de Diversidad del Chaco, Úrsula Savarese. Todas estas referentas, todas travestis, menos Greta Pena, el resto son todas travestis o personas trans, que hoy son subdirectoras, que hoy son directoras o que tienen un puesto de jerarquía en el organigrama institucional. Corregime si me equivoco. Daniela Castro, por poco no la tenemos aquí como diputada nacional, ¿no? Por Quedó poco. en un puesto expectante y muy cerca de la línea de corte para entrar por el frente de todos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, así fue una de las principales o primeras candidatas travestis trans en acceder en un lugar en la lista. No pudo acceder por el ordenamiento de la lista, no por los puestos todavía, pero sí fue la única, digamos, que pudo insertarse entró. en la boleta. Ahora retomamos el tema, pero tenemos a nuestro próximo invitado, lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Alberto Asef. Está justamente recorriendo la provincia de Buenos Aires. Nos atienda en este ratito en su recorrida militante porque seguramente está en campaña. Él es el referente de UNIR dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. Está justo recorriendo la provincia, vemos. Sí, estoy volviendo de San Martín, que tuvimos un acto interesante, siempre compartiendo con ciudadanos, con la gente que se acerca, cambiando experiencias y sobre todo recogiendo las inquietudes de
de nuestros conciudadanos, que son, como todos sabemos, las que conocemos todos. Inseguridad, falta de trabajo, incertidumbre, sobre todo esto último, porque me parece que a todos los males que tenemos se le agrega un factor que es el no saber cómo viene la Argentina. Cómo ¿no? viene el panorama. La incertidumbre, claro, la incertidumbre es un elemento muy, muy nocivo, que hay que combatirlo transmitiendo optimismo, y no es fácil transmitir esa credibilidad en lo que viene, porque la gente tiene mucha frustración encima. Ahora retomamos el tema electoral, seguro porque mis colegas van a querer preguntarle, pero aprovecho porque usted también está en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y hace un ratito hablábamos con el diputado Carlos Selva y nos comentó que había un acuerdo importante entre los integrantes de la comisión para avanzar sobre un proyecto de la autoría del diputado Selva para la trazabilidad de la pesca. Y le quería preguntar porque, bueno, son temas que tienen que ver con el desarrollo productivo y con mejorar las condiciones del empleo que ya existe. ¿Cree que hay posibilidades que ese tipo de proyectos en este contexto electoral pueda acercar posiciones entre los diputados y avanzar en sanciones de leyes de este cariz? Ese tipo de proyectos es justamente el que puede avanzar. No son los proyectos, digamos, de tipo ideológico, de tipo doctrinario, como quiera llamárselo, sino que son los proyectos prácticos. Nosotros necesitamos mejorar lo que es todo este interés, este recurso hitícola que tiene la Argentina, que no está debidamente aprovechado. Y para ello necesitamos proyectos como este de la trazabilidad. Habrá que verlo en detalle, está en análisis por asesores, pero creo que son esos proyectos que pueden reunir, hasta me atrevería a decir, como política de Estado. La pesca tendría que ser una política de Estado. ¿Y tanto la conservación del ecosistema, que es muy importante, como el aprovechamiento racional del recurso. Porque una cosa no impide la otra. Las dos son complementarias. Preservar el sistema natural, el ecosistema, y aprovechar el recurso. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo evitar la depredación de nuestros recursos por la inacción, la omisión o el abandono de parte nuestra. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta lo saluda. Después de escuchar a los vecinos, todos los planteos, Hola, Débora, ¿qué tal? todas las preocupaciones que le transmiten los bonaerenses cuando caminan a la provincia, desde el Congreso, ¿se le puede dar alguna respuesta a alguno de los problemas que escuchó hoy? ¿O pasan por otros lados? Bueno, mira, el tema de la seguridad tiene que ver con lo nacional, que el Congreso nuestro que integramos y del que estamos hablando es nacional, pero también tiene que ver con la jurisdicción provincial. Y más bien ahí tendríamos que hablar de la cultura provincial y del gobierno de la provincia. La fuerza primaria que tiene que asegurar la tranquilidad, la paz social, los bienes y sobre todo la vida de los bonaerenses es la policía bonaerense. Después viene el auxilio de las fuerzas federales, pero como la palabra indica, es auxilio, dentro del eje de la seguridad es materia de jurisdicción se escucha provincial. Por su Se escucha un poco mal, diputado. Ahora vamos a tratar, lo vemos que está en movimiento y evidentemente la señal va y viene. Ahora sí. A ver si lo escuchamos un poco mejor. Sí, a ver. Decía que la seguridad ahora en este momento mucho mejor, que la seguridad es patrimonio de la provincia, en definitiva. De la provincia. Tenemos un delay ahí, ¿no? Sí, está un poco complicado.
se le complicó al diputado Acef. Era lógico porque está viniendo de San Martín. Igual San Martín está acá al toque. Claro, pero por momentos por ahí en la agarra ruta. señal, por momentos no, es lógico. Sí, En la ruta, suceden ¿no? esas cosas. No hay cuando- ruta. Autopista, La ruta entonces, 8, después que tiré. La ruta 8, pero es una avenida. Entonces, la Después que ruta tiré 8 me di cuenta, no. y la General Paz está ya llegando más cerca, debe estar un poco más lejos todavía. Ahora vamos a volver a retomar con él porque, bueno, hablábamos justamente de uno de los temas importantes que tiene que ver con la inseguridad. Él lo señala en la provincia de Buenos Aires. Yo me quedé con la duda, quería preguntarle sobre Santa Fe, que ahí la discusión parece ser otra. Claro. Hola, Ahí está, me parece, diputado. Ahí nos escucha un poco mejor. ahora. Sí, porque me detuve, Bien, para ver gracias. si 2 podemos... minutos nomás. Vamos. Le agradecemos un montón. Sí, Nos decía. Ay, lo tenemos Sí, no, frisado. de vuelta tenemos la imagen frisada, una Sí. lástima. A ver si retomamos. No se puede contactar ahora. Bueno, ahora vamos a ir a la pausa un minuto a ver si lo podemos recontactar porque él tenía ganas también de conversar un poco con nosotros respecto de su perspectiva, ¿no? Está en plena campaña, él no es candidato, pero sí acompaña a un sector del PRO y me parece que va a tener ganas de conversar un poco respecto a esto acá en Sí. Diputados TV. Sí, ¿Es lo que cercano tiene... a Pichetto, Acef? ¿Está en el espacio de Pichetto? Son dos espacios diferentes. Él Ah. tiene su propio partido que se llama UNIR, que Claro. tiene un nombre un poco más largo, pero la síntesis es UNIR, que él es el presidente. De hecho, fue muchas veces quien le dio personería a espacios para desarrollar sus alianzas, ¿no? Exactamente. Estaba pensando con Expert en Con un Esper, momento. tuvo, sí. exacto. Y el de Pichetto es algo sobre peronistas Peronismo republicano, republicanos, algo sí, así. Sí, es otra organización, pero se conocen un montón. Hace muchos años que se vienen viendo Sí. y que vienen compartiendo. A veces de manera antagónica las miradas, ahora un poco más en cercanos. sintonía, ¿no? Sí, Pero- el peronismo republicano tiene una silla en la mesa nacional, es uno de los 4 presidentes de los partidos más grandes, ¿no? Por ahí el partido ACEF, sin restarle importancia, está como en un segundo escalón. Claro, si pues en la quiere. mesa nacional solo están los partidos nacionales y este es de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Claro. Por eso. Y bueno, digamos todo, Pichetto fue candidato a Vicepresidente de Macri, nos Claro, olvidamos. Pero el Acef criterio era esa, solamente los partidos nacionales, pues por eso tampoco está López Murphy, no está Claro. Margarita Stolbizer y demás, porque se limita a Mira, no los sabía que partidos. republicanos peronistas era un partido nacional. Bueno, después veremos cuánta representación Así tiene parece. Claro, de no sé distintos- si es representativo, pero que figura como nacional. Ah, bien, en los Entiendo que- PELPA es nacional. que es lo Entiendo que importante. sí, porque era el criterio. Y Evolución no es un partido aparte, No, es una es corriente dentro Claro. del radicalismo. Exacto, no tiene Exactamente. su De hecho, Lustó es identidad vicepresidente del radicalismo. Claro. Nos vamos rápido a la pausa, volvemos en un ratito a ver si lo conectamos nuevamente al diputado ACEF y seguimos además analizando varios proyectos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablábamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora ya el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, pero del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Le agradecemos igual al diputado Cef que estaba ahí de recorrida porque no pudimos volver a conectarlo. Muy inestable la conectividad, digamos, de la comunicación. Estaba recorriendo justamente la provincia de Buenos Aires, el sistema, la zona justamente de San Martín en su recorrida por el proceso electoral. Un poco de la mano de obra de las definiciones que se dieron a última hora, ¿no? Estos días, respecto a que ya hay candidatos para mostrar. Exactamente, quería saber cuál era su candidato en la provincia. Se cortó todo para que yo me quede con el suspenso, Sí, pero bueno, totalmente. ya se lo vamos a preguntar igual. No va a faltar oportunidad. Estamos repasando justamente un poco la actividad parlamentaria. Les decíamos que además de la actividad del día miércoles a la mañana va a haber actividad el día miércoles a la tarde y todas las expectativas, obviamente, del oficialismo, pero también de la oposición, están puestas en el 25, ¿no? En el acto que se fue cambiando de lugar, que primero iba a ser una proclama contra la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner para reclamar nuevamente y manifestarse a favor de la candidatura de la actual vicepresidenta como principal figura o como candidata a presidenta.
iban a estar distintos oradores de los espacios que vienen trabajando contra la proscripción para derribar la proscripción, y a medida que fue pasando el tiempo y que se fueron dando definiciones... Y cartas y entrevistas televisivas. Fue el Congreso del PJ con la carta Tenés de razón, Cristina. el Congreso también. Fue el fallo de la Corte Suprema. Pasaron cosas, ¿no? Antes. Exacto. No, el fallo de la Corte no fue. Fue el martes. Y después lo de la semana siguiente fue lo del PJ. La carta de Cristina el mismo día. Después la carta de entrevista. Cristina vino apenas unos minutos después de haber finalizado. Yo creo que habían sido muy pocos los participantes de ese Congreso del PJ que ya sabían. Yo sé de uno. Noticia. No puedo decir el nombre, pero sé de uno que ya sabía. Hay gente que intuía porque ella ya venía dando, pero que sabía ciencia cierta que esa había sido la decisión definitiva de ella. Que era una decisión que tomó en diciembre. Ya había dicho que iba a ser candidata a nada, pero hay gente que todavía estaba en la etapa y hay gente de la que todavía negación, hoy está en la etapa de negación. negación. Nosotros acá en esta mesa, pues si yo por lo menos decíamos que creíamos que ella no iba a ser candidata a presidenta. Claro. Bueno, después estaba la cuestión siempre dando vueltas de los fueros y entonces una candidatura en la provincia de Buenos Aires para apuntalar podía ser una buena idea en el sentido de mejorar las chances electorales de Frente de Todos, pero ella... vos decís bien, Debbie, había dicho que no iba a ser candidata a nada. Fue el 6 de diciembre del año pasado en un discurso muy encendido donde dijo que ella no iba a ser mascota del poder y que no iba a condicionar a su fuerza política, o sea, el peronismo, a correr con las desventajas de tener en la cabeza a una persona que tuviera una condena, digamos, sobre la cabeza, ¿no? Sí, Era una espada de Damocles claro. para el peronismo. Para el partido una condena en primera instancia, no está firme porque falta Sí. la casación y luego la Corte Suprema, pero que son procesos que se dan muy velozmente en estos tiempos políticos /judiciales, ¿no? Hay algunas causas que tardan 16, 20 años y otras que tardan 5 minutos. Pero bueno, falló la Son comprensión cosas de que texto en estos meses porque todos, incluso nosotros mismos, empezamos a poner en tela de juicio nuestras propias y las propias convicciones. palabras de la vicepresidenta. Claro, porque si vos tenés que todo el mundo empieza a decir Cristina Presidenta, El operativo Clamor podía surtir efecto desde diciembre hasta acá, obviamente. Y hablando de esto de la sentencia y demás, cuando Rossi expuso en el Senado, él planteó lo que pasó en Tucumán y en San Juan podría pasar con la vicepresidenta, por eso lo que plantea es que la condena es inhabilitante, si se quiere, o proscriptiva, no recuerdo cuál de los dos términos usó, pero es lo que decís, es cierto, hoy puede ser candidata, pero el temor que se tiene de un sector es que se aceleren los tiempos. Sí, de hecho, el fallo, uno de los cargos es la inhabilitación perpetua a ejercer funciones públicas. El tema es que es una sentencia que no estaba firme y, bueno, muchos pensaban que no había demasiado margen para que la justicia acelerara los tiempos y avalara finalmente eso que desde el kirchnerismo representa una proscripción. Así que un poco lo que sucederá el jueves 25 a las 16 horas, ya concentrados todos en Plaza de Mayo, ya ubicados en ese escenario, el mismo escenario que la vicepresidenta de la Nación utilizó para despedirse el 9 de diciembre del 2015, cuando, terminaba su gobierno. Se convirtió en calabaza, ¿no? Sí, millones de personas. Y déjame intuir algo. Para mí, ese ya no le podemos decir operativo Clamor, porque creo que ya lo dijo muchas veces, pero esa letanía de Cristina Presidenta va a persistir, va a estar en la Plaza de Mayo, se le van a decir. Yo creo que ya no como un clamor para que ella revise su posición, sino ya como un símbolo de devoción y de respeto hacia el liderazgo y como diciendo, bueno, el lugar de la conducción está ahí, ¿no? Puedo hacer una analogía torpe con Juan Domingo Perón, digo, ya estaba muerto y la dirigencia peronista seguía diciendo viva Perón, ¿no? Como algo que residual que persiste pese a que ella ya tomó una decisión irreversible, ¿no? El asunto es que el candidato que ponga al frente de todos o que va a tener sabor a plan B, ¿no? Tanta expectativa que generó la posible candidatura de Cristina Kirchner y hay que ver si puede trasladar los votos. Lo que plantean es que el único que podría retener todos los votos de Cristina Kirchner es Axel Kicillof. Sí, es muy difícil de reemplazar un liderazgo histórico que hace décadas que el peronismo y ningún movimiento político genera. O sea, mecánicamente reemplazar una figura de ese calibre es imposible. Ahora, después sí es importante buscar una figura que genere algún nivel de entusiasmo. Y vos decís bien, quien se encuentra, pero a bastante distancia, en un segundo lugar es Axel Kicillof. Lo que pasa es que, claro, se está viendo que el panorama es bastante complicado para la presidencial
por el elemento que introduce el balotaje, que después se te pueden poner en contra todo el voto opositor. Exacto, en cambio, en la provincia de Buenos Aires, al ganar por un voto y con la oposición dispersa y fragmentada, Kicillof tiene grandes chances de retener allí el poder y por eso no se quiere mover de un lugar donde se siente más seguro de sus propias posibilidades. Lo que es concreto es que el 25 de mayo seguramente va a haber muchos mensajes en ese discurso de la vicepresidenta de la Nación y seguramente no va a haber ninguna definición sobre candidaturas, ¿no? Porque hay algo también que bien planteaba el diputado Selva que entrevistábamos hace un rato. Se va a manejar con mucha cautela hasta último momento la estrategia electoral porque hay mucha volatilidad en este contexto, en esto que vos decías bien, Seba, de los tercios en que se divide el electorado. Sí, ella habló claramente de... Perdón, quería ya pasar a otro tema. Volvemos. Ella habló claramente de que esta es una elección no de techos electorales, cuando habían dos grandes fuerzas, sino una elección de pisos. Entonces uno presume que la estrategia va a ser de paso, ¿no? De convalidar una paso para... capturar por izquierda con Grabois o más por el centro con Scioli, con Massa y otros candidatos todo el espectro posible para llegar a la primera vuelta con un universo más grande. Pero también ahí se pone en juego la dispersión del voto a partir de tantos candidatos y en el ahí vas a decir que, final, ¿no? que individualmente la figura que más concitó adhesiones va a ser Milei en ese caso. Y eso es parte de la discusión que hay ahora en este contexto, aquí en la Cámara de Diputados también, porque muchos de los diputados dependen de esa estrategia nacional para saber cómo va a ser su futuro próximo en su carrera política. Nos está convocando nuestra compañera Lourdes López para contarnos algo muy interesante que también sucede aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, saludarlos por supuesto a ustedes y también a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, agenda parlamentaria, hay mucho para hablar también para lo que viene sucediendo en materia de cultura, en materia de dictamen, de comisiones y demás, pero pensando también en la actividad cultural, en los 40 años de democracia que en este caso se están celebrando, que se están conmemorando el próximo 10 de diciembre, teniendo en cuenta lo que sucedió el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha. Bueno, hay mucho que celebrar y mucho que conmemorar y también tener historia. Y es por eso que en la Cámara de Diputados de la Nación se han hecho varias actividades que tienen que ver exclusivamente con un concurso de ensayo histórico. Este ensayo histórico que la convocatoria va a estar abierta desde lo que es el lunes 22 de mayo, es decir, a partir de hoy mismo hasta el próximo 31 de agosto del 2023. Con esto son, bueno, 40 años de democracia argentina, logros y desafíos de nuestra historia reciente, así se llama esta iniciativa literaria, donde bueno, van a participar seguramente todos aquellos que están movidos, no solamente por la historia, sino también por la escritura. Esto se enmarca en las acciones que viene desarrollándose el Congreso de la Nación con Potencia y Política, por ejemplo, otra de los concursos que fueron reflejados en obras teatrales, pero se plantean... Sí, me ibas a decir algo, Aman, perdón. No, todo bien. Te estaba escuchando que justamente hacías la referencia que hubo ya con Malvinas, con el de Potencia y Política también, de teatro, como otra forma de poner en debate. Más ambiental. Exacto, los grandes temas. Más ambiental, Potencia y Política. Exacto, bueno, trámites parlamentarios vinculados a la recuperación y consolidación del sistema democrático desde 1983 hasta la fecha. Estos son uno de los ejes que se pueden ir abordando a partir de escribir algún tipo de ensayo histórico, con también leyes de la democracia y sus debates históricos, la lucha por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos de 1983 hasta la actualidad, la memoria y los derechos humanos, también otro tema muy importante en la Constitución y en la construcción también y el fortalecimiento de la democracia argentina vistos desde la acción del Parlamento. En este caso son ejes muy importantes donde el jurado está compuesto por Mara Espasande, quien es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, directora del CEIL y UNLA también, el dramaturgo y director de teatro Mauricio Cartún, Alejandro Rabinovich, historiador, licenciado en Ciencias Políticas, Julia Rosenberg, Javier Trimboli, quien es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, personas influyentes que claramente están en la materia y que por supuesto van a ser los jurados de este concurso que, reiteramos, tiene lugar desde el 22 de mayo hasta el próximo 31 de agosto. Las obras que sean ganadoras van a poder ser publicadas
y pasarán a formar parte, por supuesto, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y a los y las ganadoras recibirán como primer premio 360.000 pesos, el segundo lugar 270.000 y el tercer puesto 180.000 pesos. Esto es organizado conjuntamente con la Dirección General de Cultura, tanto del Senado como de Diputados y, por supuesto, el Museo de la Cámara de Diputados, este concurso que lleva adelante ya desde el año 2016 y tendrá participación, por supuesto, abierto al público. Además, pueden ingresar a hcdn.cultura.gov.ar, donde van a tener todos los requisitos. Pero bueno, básicamente los 3 ejes más importantes son esto que decíamos, ¿no? Hablar de materia de derechos y de leyes y de pluralidad que se puede gestar a partir de vivir en una etapa de democracia, ¿no? Por eso festejamos y celebramos los 40 años de democracia. Y además también, Lourdes, en esto que vos decías de la página web de la Cámara, donde está la sección de cultura, pueden leer, revisar algunos de los textos que ganaron ediciones anteriores para tener un poco una idea por dónde se va con este tipo de ensayo histórico, pero como bien decías, desde el 2016 se abrió este tipo de concursos que tienen mucha receptividad. La verdad que lo que nos han contado desde la Dirección de Cultura, que se presentan mucha cantidad de textos. La última edición fueron alrededor de 90 textos, de los cuales eligen 3 a partir de la definición de estos jurados que van a estar leyendo entonces todos los textos, ¿no? Y además promueve parte de la actividad intelectual que ya hay en la Argentina y que muchas veces no tiene cómo ser editada porque no es tan barato ni tan accesible editar. Pensando también en que pueden tener más información en concurso cultura@hcdn.gov.ar, así es, concurso cultura@hcdn.gov.ar, concurso cultura@senado.gov.ar, también son los 2 mails que pueden ingresar y también tener mucha más información al respecto, pensando y reiterando en estos ejes: trámites parlamentarios vinculados a la recuperación y consolidación de la democracia, también las leyes de la democracia y sus debates históricos, la lucha por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos desde 1983 hasta la fecha, y la memoria y los derechos humanos en la construcción y el fortalecimiento de la democracia argentina, vista desde la acción del Parlamento, que obviamente es la idea también plantear el trabajo que se hizo desde el Congreso de la Nación a esta fecha. Muchas gracias, Lourdes, por traernos esta información tan interesante, porque hay tiempo hasta el 31 de agosto, pasa volando el tiempo. Como cuando tenías que hacer el trabajo práctico, decías, queda un montón, y después terminabas el último día. Como la tesis de la diplomatura. La típica procrastinación. No se cuelguen, no se cuelguen. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es todo por ahora. Ya vamos a estar en un ratito con agenda, porque hablando de mujeres, diversidad, pluralidad, bueno, vamos a tener mañana lo que es en realidad el miércoles. Vamos a ir adelantando un poco de la agenda en cuanto a mujeres y diversidad, la reunión informativa que va a tener esta comisión con invitadas muy importantes. Gracias, Lourdes. Después nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Un placer. Bueno, les digo que se anoten en el concurso. Está súper interesante. No hay que ser un gran intelectual, no hay que ser un gran investigador, ni un gran cientista social, sino que hay que tener una pequeña idea y desarrollarla. No son tantas las palabras que hay que cubrir como límite que tiene este concurso. Les decíamos, en la Cámara de Diputados hay una pequeña fracción dentro de la página, pequeña pestaña que dice Cultura. Ahí ingresan, igual está bien destacado lo del concurso por los 40 años de democracia, en busca sobre todo de amplificar la mirada y la reflexión colectiva. Así que les recomiendo que avancemos con ese tema. Entonces, me decían... Bueno, seguimos con la agenda parlamentaria. Entonces, como bien decía Lourdes, comentando que el día miércoles a las 15 horas va a ser la Comisión de Ciencia y Tecnología, justamente donde vamos a estar conociendo con la presencia de invitados e invitadas el plan científico Ciencia 2030 para tener un poco más de perspectiva sobre este proyecto de ley que va a estar debatiéndose en los próximos días. Hay que recordar que el plan 2030 ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, que tuvo un acompañamiento
bastante importante, unánime, de todas las fuerzas políticas, que vino el propio ministro Daniel Filmus, tanto aquí como al Senado, a plantear los lineamientos que lo que buscan es fortalecer y profundizar el incremento de partidas presupuestarias para el desarrollo científico y técnico, pero también amplificarlo más allá de los 2 o 3 polos que ya existen, nucleados principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares como el INVAP en Bariloche o el desarrollo científico-técnico que también se da en la provincia de Misiones respecto a la robótica y a la economía del conocimiento. Buscan amplificar esa red y por eso van a venir una serie de invitados que todos ellos van a estar explicando la necesidad de amplificar estos debates y sobre todo la posibilidad de seguir adelante con una planificación respecto a la ciencia y tecnología. ¿Te acordás, Débora, que en la pandemia también se debatió bastante el tema científico-técnico porque también allí se aprobó el incremento el piso que tenía que dedicarle el presupuesto al tema ciencia y tecnología, digamos. Fue uno de los temas, es cierto, que se debatió cuando todavía estaba todo en modo virtual. Exacto. Y cobró un lugar importante en ese momento. Me había olvidado hasta que me lo dijiste. ¿Viste? Te hice recordar que era parecido la agenda Era parecido al de educación, que establece Ajá. un piso del 6% del PBI. Bueno, iba en el mismo sentido, mucho más bajo era el porcentaje del PBI, pero la idea es un que... 1% era en... De acá a 10 años, ¿no? exactamente, sí. Elevar en un 1% en una década. Ahora lo que se busca es la trazabilidad y el desarrollo de las expectativas de la próxima década, en qué invertir en el desarrollo científico-técnico y a qué ámbitos también ir promoviendo. Algo que, como les decíamos, ya tuvo media sanción el año pasado en Senado y ahora retoma tímidamente nuevamente el debate aquí en Diputados. Uno de los proyectos que sí ingresó la semana anterior. ¿No ingresó? No ingresó. Lo mandaron, pero nunca llegó. No hablamos con Carlos Heller de esto. El blanqueo nunca entró a diputados. Ahora no entró últimamente. ¿Y qué no fue entró, lo último que se entró? mandó, pero no ingresó. Ya está listo, faltan algunos detalles técnicos. No entró por mesa de entrada. No entró por mesa de entrada, exactamente. Ah, bien, pero el texto es el que El leímos. texto existe, Ah, sí, bien, porque sí, me estaba sí. asustando y dije, no, pero ¿qué hay mucha pasa? confusión. No tiene el Te sello. quise hacer más, me quise Que no hacer. cunda el pánico. Le quise poner suspenso, exactamente. Falta una cuestión administrativa. Bueno, Seba, nos vamos a contar ese proyecto porque yo me acuerdo de haber hablado con Heller sobre ese, pero sí, es verdad, no tiene el sello de mesa de entradas. Bueno, es un proyecto que ya lleva bastante tiempo de recorrido. De hecho, había sido anunciado en su momento en el marco de un acuerdo de intercambio de información financiera que rubricaron Sergio Massa, el ministro de Economía, también estaba Carlos Castañeto, el titular de la FIB, y el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, allá por diciembre del año pasado. Este es un proyecto que fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, claramente no llegó a buen puerto, no se alcanzaron los consensos necesarios para sacarlo adelante y bueno, siguió en el tintero. Y ahora con este nuevo impulso que finalmente, bueno, el Ministerio de Economía parecería... Presentó, por lo menos lo presentó, bueno, ya terminó este proyecto, lo presentó y falta que se lleven adelante las cuestiones administrativas para que tenga giro a las comisiones y pueda empezar a debatirse en esas instancias de trabajo. De hecho, cuando ingresó, cuando Sí. se dio a conocer el texto la semana pasada, nosotros hablamos con Carlos Heller y nos dio Sí. varios detalles. Nos dijo, igual lo estoy estudiando, acaba de entrar, de llegar. Porque lo mandan, pues ya está, la verdad que ya está redactado y se difundió y demás, pero faltan cuestiones administrativas. El proyecto es ese Por que eso te no está llegó a girado. vos. Exactamente, todavía no se Bien, conoce. Porque le a preguntamos qué- dónde estaba girado. Claro. Entendemos que a presupuesto. Y a finanzas seguramente, pero va a eso estar. todavía no se ha sabe por eso cumplimentado. mismo, Sí. exactamente. Bueno, esto va de la mano de este acuerdo de intercambio de información tributaria y financiera que habían firmado en diciembre del año pasado el gobierno argentino con el gobierno de Estados Unidos para tratar de localizar, identificar y detectar aquellos bienes no declarados en el exterior. Esto no es algo que no se haga actualmente. De hecho, cuando la FIB requiere información financiera o tributaria de Estados Unidos, se hace, pero se hace de manera específica, individual. Este acuerdo lo que implica es que ese tipo de informaciones cruzadas tenga un criterio de automaticidad, ¿no? Que permanentemente Claro. hayan información que vaya y venga. Que no haya que requerirla por un tema en particular, Claro. para chequear algo, sino que Sí. sea un flujo de información permanente flujo para permanente. que puedan tener Exactamente. una radiografía mejor de
de Así esta es. situación. Lo estás definiendo a la perfección y me estás ayudando. Bien. Segunda placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, este es el universo de sujetos alcanzados. Tenemos personas humanas, o sea, personas físicas, sucesiones indivisas y empresas, que serían figuras jurídicas. Se trata de todos sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Quedan excluidos quienes sean actualmente altos funcionarios o que hayan sido funcionarios desde el 1 de enero del 2010 y sus familiares directos, que son cónyuges, convivientes, padres o hijos. O sea que las personas que fueron funcionarios a rango hasta subdirector o director incluso, Sí. es un rango bastante... Sí, que sean actualmente o que hayan sido en los últimos 13 años. Desde 13 el años y 2010, pico. eso me pareció un dato Sí. revelador. Esto en me términos. recuerda a otro blanqueo de capitales, que después sufrió una modificación cuando Sí. llegó al Ejecutivo. Claro, que Y se decía... suprimió una partecita que generó mucho revuelo y que dicen que fue la ruptura entre Massa y Macri, que fue justamente que se habilitó a familiares de funcionarios. Claro, porque cuando vino el blanqueo de capitales en el 2017 de Mauricio Macri, el bloque de Sergio Massa modificó, incluyendo un artículo parecido a este. No sé si tenía tanta especificidad. En el sobre año no rango. puedo recordar, pero sí que familiares... Pero decía específicamente sí, decía cónyuges que convivientes. eran familiares Claro. los que no podían blanquear, exteriorizar los capitales. Sí, es para que venían dotar de transparencia a este instrumento, que de todos modos tiene una serie de objeciones morales, porque estás otorgando un perdón fiscal a personas que de una u otra manera defraudaron al Estado y no confiaron en la Argentina a la hora de formar activos en el exterior, ¿no? Sí, y también lo que estás haciendo es, si entre no tener nada y tener alguito, me conformo Claro. con lo poco que tengo. Claro, justamente Ese es el esto, la análisis que contracara hacen. de todo esto es que vos te haces de recursos frescos en un momento de vacas flacas. Sí, y además también tenés asegurado que esos recursos que son exteriorizados finalmente, que son ingresados al circuito legal, después empiezan a pagar impuestos a partir de ahí en adelante. No te cobran lo que debes, no te cobran lo anterior. No, te a cobran fines una pragmáticos parte, y prácticos después empiezan a pagar. es win-win, digamos, no hay. Pero claro, las personas que son cumplidoras dicen, bueno, pero estas personas Claro. que... Y no sé si tienen tanta plata en el exterior. Personas que esa cumplieron persona. toda la vida, pagaron impuestos. Esta Ese es es gente el que se tema. incorpora ahora y empieza a pagar impuestos por estos bienes no declarados a partir de ese momento. Pero ¿qué pasa con la gente que cumplió desde un momento, no? Sí, lo que yo digo también Lo que se es introduce que ahí es el son- criterio de la doble vara. Sí, Pero lo bueno, que me parece que en definitiva también hay que poner en el análisis es que no son el mismo tipo de sujetos. Digo, no es el mismo, no es un trabajador que paga todos los meses sus impuestos, que tiene capacidad para exteriorizar capitales, porque recae también sobre inversiones grandes o sobre recursos importantes o sobre pequeños montos que por ahí no se han declarado, pero en general apunta a los 400 millones de dólares que están circulando no declarados fuera del país. es una discusión Y no que son se dos da, una pesos. discusión digamos, que atraviesa cada Obvio. uno de los blanqueos de capitales. Siempre, bueno, le vas a ofrecer un perdón fiscal a gente que no confió en el país y que esquivó la ley, pero por otro lado tenés las necesidades reales del país de contar con divisas o recursos fiscales que andan dando vueltas en el exterior y que el Estado se está privando, ¿no? Y que Entonces, si te agarra la policía de la evasión, te pone una multa por todo, no por una parte. Claro. Acá por lo menos te condonan una parte. sí. Bueno, decíamos que quedan excluidos entonces altos funcionarios y sus familiares directos, ya sea de la actualidad o de los últimos 13 años. También sujetos en estado de quiebra o sujetos con condena firme por delitos vinculados a incumplimientos tributarios, ¿no? Decimos con condena firme porque hay muchos casos con causas abiertas, pero que no tienen el broche final de la justicia y en esos casos No se pueden puede. atenerse a este beneficio de la Declaración Voluntaria de Ahorro Argentino No Exteriorizado, que es el nombre real, ¿no? Porque decíamos el blanqueo de capitales. Pero es no la se puede forma- usar más tampoco blanqueo de capitales, porque es una forma... Hablar de un blanqueo implica una Bueno, connotación exteriorización de... exteriorización de capitales o de capitales no bienes no declarados, declarados. de dinero no declarado. Sí. Vamos a la siguiente placa donde vamos a ver cuáles son los bienes comprendidos, que son tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y o en el exterior, incluyendo también créditos en este sentido. Bueno, esto introduce un sendero de alícuotas diferenciadas, ¿no? Un criterio de alícuotas donde, digamos, lo que sería la multa, si se quiere, es del 5%
desde la entrada en vigencia hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos. Esa alícuota pasa a ser del 10% a partir de esos 120 días y por 120 días más, o sea, hasta los 240 días, y pasa a ser, o sea, escala al 20% a partir de los 240 días hasta prácticamente un año de la entrada en vigencia de la ley, y cuando no exista esta repatriación de capitales se incrementarán las alícuotas. Claro, lo que quieren evitar es, por un lado, promocionar que cuanto más rápido incorpores esos bienes no declarados a el circuito legal argentino, van a cobrarte menos impuestos. Menos plata vas a perder. Exacto, vas a menos perder. te van a retener el concepto de, bueno, una suerte de pequeña sanción. No es una sanción. Una multa es, en definitiva, es como una multa. Yo dije multa, pero no me animo a decirlo porque no tengo el tecnicismo de la palabra, pero sí. Y también lo importante es esa otra parte que vos pusiste ahí con el asterisco, porque si vos te incorporás a esta exteriorización de capitales, pero después del plazo, que retuvieron el 5%, por ejemplo, y después del plazo no ingresaste los bienes a la Argentina, te va a caer una multa también respecto a eso. Se amplía lo que te retienen. Una cosa es declararlo y otra cosa es traerlo al país. Vos lo puedes declarar, pagás la multa, como estamos diciendo, pero lo puedes dejar afuera. Exacto. Pero si lo traes... te cobran menos. No, pero igual acá lo que plantean es que si no lo traes te cobran un poquito más. Si lo traes te cobran menos, si lo dejas afuera te cobran más. Estábamos diciendo al revés, pero lo mismo. Bueno, en caso de repatriaciones existe una forma bastante más benévola para estos contribuyentes que fugaron o que evadieron, que es el régimen simplificado, y es una alícuota de apenas 1,5% aplicable a personas humanas. Pero ¿qué pasa? Es con ciertas condiciones. Por ejemplo, un tope de $50.000 y cuando el monto no supera el 35% de los ingresos anuales en los últimos 3 periodos fiscales, claro, o sea, los últimos 3 años. Eso es lo que yo decía de las personas físicas, ¿no? Que en general las personas que tienen esos $400.000 millones fuera del país no son trabajadores en relación de dependencia en su gran mayoría, ni tampoco los dueños de un kiosco, de un almacén. Claro. Hay algunos argentinos y argentinas que por ahí tienen dinero que han cobrado alguna transacción y que no ha estado declarado en su totalidad. Los bienes en general se declaran por debajo del valor que realmente se cobra, y ese dinero muchas veces no se tiene cómo declarar. Esto es lo que están planteando para el régimen simplificado para las personas Claro, para ese físicas. tipo de personas que por ahí no son los grandes contribuyentes, pero que tuvieron la capacidad de ahorro y, bueno, finalmente escondieron sus bienes. Sí, no los declararon. No declararon sus bienes, bien. Tienen la posibilidad de pagar una alícuota de apenas 1,5%, pero decíamos recién hasta $50.000, hasta un tope de $50.000, ¿no? Y que si pensamos que son más de $400.000 millones que están por afuera de la Argentina, $50.000 no es nada en relación a todo lo que se busca tentar para que se repatrien esos bienes. Seba, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y escuchemos a Carlos Heller cuando habló con nosotros, que le presentamos este proyecto y lo llenamos de preguntas porque recién lo habíamos podido leer? Esto nos decía la semana pasada Carlos Heller. Los roles de la AFIP y el manejo de la información de la AFIP no es información pública, es manejo confidencial, y en definitiva cuando la AFIP determina o entiende que se ha cometido un delito, hace las denuncias penales correspondientes, pero no se publican las listas de los eventuales. Creo que además, porque hay leyes que obligan a actuar de esa manera. Obviamente que la apertura de la posibilidad de un nuevo blanqueo, para decirlo en términos vulgares, a esto que formalmente se llama declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, hay que vincularlo y vos lo vinculás bien a decir que está en marcha el intercambio de información y van a aparecer todos los no declarados y vamos a actuar judicialmente con toda la energía. Le damos una oportunidad más a bajo costo, blanqueen y se salvan de las sanciones que le corresponderían por haber fugado hacia el exterior dinero sin haberlo declarado y sin haber pagado los impuestos que correspondía pagar. El problema acá es los que se la llevaron. Claro. Entonces están las distintas búsquedas para lograr que esos dineros
que debían haber tributado en la Argentina porque previamente, insisto, fueron generados por ganancias que personas o empresas hicieron en la Argentina, tributen algo. Por eso el régimen que se está proponiendo propone un régimen de incentivos, ya que a los que lo hagan dentro de los 120 días corridos y repatrien, solo podrían hacerlo pagando un 5%. Digo, repatrien porque esto se aumenta en un 50% si es exteriorización y no se repatria. Exacto, si queda en el exterior. Si solo se declara. Y así va sucesivamente, 10% hasta transcurrido el plazo de 120 días, 20% cuando excedan ese plazo, y así sucesivamente, tratando de generar un incentivo muy simple para que se declaren fondos que están en el exterior que no fueron oportunamente declarados. En ese momento Carlos Heller se había hecho con el texto, como todos nosotros y nosotras, porque había sido difundido en ese rato, un ratito antes, el miércoles de la semana pasada. Todavía no había sido la Comisión de Juicio Político, fue esa semana el jueves, así que veníamos de una reunión de Comisión de Presupuesto y de Economías Regionales aprobando el dictamen del régimen especial para las economías regionales que producen orgánicos, alimentos orgánicos, y nos explicó un poco lo que vos nos decías, Seba, cómo es a grandes rasgos este régimen, que todavía tiene que ser girado a las comisiones y empezar a discutirse en un contexto muy difícil porque hay varios diputados ya que la última vez que se hizo una ley de blanqueo han dicho que no querían acompañar ningún blanqueo más. Sí, de alguna manera empezó con el pie izquierdo. Por lo pronto, las primeras expresiones de diputados nacionales de Juntos por el Cambio fueron negativas. Mario Negri, si no me equivoco, dijo algo así como que es un proyecto que ya nació fracasado. Sí. Dijo que es una especie de plan llegar, donde un gobierno que ya está de salida, que no genera confianza en los inversores, ¿qué posibilidad de eficacia puede tener un instrumento de estas características? También Lisandro Nieri, que es una persona que sigue de cerca estos temas, también puso en duda la efectividad de este sistema. El que abrió una endija de negociación, pero porque él siempre tiene un costado más rebelde, si se quiere, es Martín Tetaz, donde dijo, podríamos contemplar esto en el caso de que haya también un beneficio para los contribuyentes cumplidores, ¿no? En lo que pedía, una rebaja en el porcentaje que se retiene de bienes personales. Le damos este perdón fiscal a los fugadores, pero a cambio de que las personas que cumplieron en tiempo y forma con AFIP y que no ocultaron a los ojos de la AFIP estos bienes no declarados, tengan un beneficio, ¿no? Pero él suele también dar un poco la nota y diferenciarse antes de buscar consensos. No es una persona que se ponga el cassette, pero en general las expresiones fueron más bien de rechazo, de poner un poco en duda que hayan condiciones políticas, ¿no?, para avanzar en este sentido. Por lo pronto podemos decir que son pocas las posibilidades de que prontamente se pueda aprobar un proyecto, una iniciativa de estas características. Y también pensaba que para Juntos por el Cambio volver a hablar de un blanqueo de capitales, hablar de esta cláusula en particular que vos nos contabas. Es revivir un momento difícil. Igual si hablas con gente de los bloques del medio, lo que te dicen es por qué Juntos por el Cambio está tan en contra si aspira a ser gobierno y esto a futuro le va a beneficiar a ellos. Pero hay mucho de eso, uno en el imagina, discurso, ¿no? Porque si esto empieza a circular como más públicamente en el discurso mediático, va a haber mucha más oportunidad del actual oficialismo de pegarle a Juntos por el Cambio, porque cuando hicieron su blanqueo, en la reglamentación incorporaron algo que habilitaba justamente a los familiares al blanqueo de capitales, y ahí familiares de Macri estuvieron involucrados, blanquearon capitales, y fue bastante escandaloso porque no era el proyecto que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Sí, para marcar una diferencia con ese periodo y esa iniciativa en particular, acá se quiere dejar bien en claro que los funcionarios, si no los funcionarios de ahora, sino desde el año 2010, quedan totalmente exceptuados de estos beneficios. Desde el primer gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Más o menos, ahí. Sí. Desde la 125 podríamos decir. Así es, de la época del apogeo, si se quiere, del kirchnerismo. Bien. Exacto. Hablábamos recién de los beneficios. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados
por los bienes declarados, ¿no? Esto tiene que ver justamente con este perdón fiscal. También se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por esos bienes declarados, y los sujetos quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar, como el impuesto a las ganancias, los impuestos internos y el IVA y el impuesto sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. También, no sé si te queda alguna placa más, pero también hacía una referencia a que quienes habían sido aportantes del aporte extraordinario a las grandes fortunas también se veían exceptuados. De hecho, eso le preguntamos específicamente a Carlos Heller, porque está asignado en uno de los artículos que, como ya habían hecho un aporte extraordinario, se suponía que no tenían que ser alcanzados por este blanqueo de capitales. No del blanqueo en general, sí del régimen simplificado, con Claro. esta alícuota especial del 1,5, personas que por supuesto tienen una alta capacidad contributiva quedan exentas de... Ponele que se les olvidaron blanquear $50.000. Claro. Pueden hacerlo. Qué lindo. El vuelto, ¿no? Sí, por ahí les pasó, o al nieto de alguien le quedó ese changüí. Repasamos un poquito más de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuestos, sobre este tema específicamente, el proyecto de exteriorización de capitales argentinos que están radicados fuera del país. Las cuestiones existen más allá de los juicios de valor que cada uno de nosotros pueda tener. Y en definitiva, si alguien blanqueó a través de comprar criptomonedas, no debería haber ninguna razón para que no pueda blanquear porque hizo eso, porque de cualquier manera debería exteriorizarlo o traerlo al país, ingresarlo al país. Quiero decir que el régimen también plantea que quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Eso es algo novedoso. Desde el 2010. Además, se excluyen aquellos sujetos declarados en estado de quiebra, sin posibilidad de continuar con la explotación, como así también a los sujetos condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios, en la medida que exista sentencia firme y que la condena no estuviera cumplida. Se excluyen los activos, porque estas cosas se van a decir, se excluyen los activos provenientes de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los sujetos beneficiados deberán cumplir con todas las obligaciones vinculadas con la prevención de estos delitos. Los sujetos que se acojan al régimen establecido en la presente ley deberán previamente renunciar a la promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. El producido, Sí, por favor. el producido del impuesto especial que se fija en el presente título, con excepción del importe que fue ingresado en la cuenta mencionada en el párrafo anterior, el cual será utilizado para fortalecer las reservas y para destinarlo a programas de administración y recompra de deuda, con la finalidad de mejorar el perfil de la deuda pública, se destinará 80% al Tesoro y 20% a programas y proyectos que tengan como objeto financiar la construcción de viviendas que mejoren las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Otro de los datos que acercaba Heller en la entrevista, que está también consignado en este larguísimo y ambicioso proyecto que presentó el Ministerio de Economía, tiene que ver con que la recaudación ya está dirigida de alguna manera, una porción de la recaudación, a temas específicos, a aportes específicos, ¿no? Lo que comentaba recién, un 20% va, el 80% va a rentas generales, a la FIP, digamos, para la administración de todos los recursos del Estado, y el otro 20%, una parte al RENAVAP, al Registro de Barrios Populares, y otra parte a la exploración y el desarrollo del gas, vinculado con Vaca Muerta. Y esto, bueno, en ese momento se lo dijimos, algo similar a lo que había planteado él mismo, ¿no? Con Máximo Kirchner para el aporte extraordinario, ¿no? Exactamente, que tenía asignaciones específicas y eran en ese sentido. Claro, entonces como le dijimos, parece que a Massa le gustó.
Parece que a Massa le gustó tu propuesta, le dijimos a Heller. Y además, si sabes a dónde va, podés garantizarte algunos votos acá en el Congreso, ¿no? Exacto, porque parte de la discusión es hacia dónde y por qué Rentas Generales debería administrar recursos que se han generado en el Estado y que, bueno, tienen que ver en la Argentina, ¿no? Y que tienen que ver con que no se le aplica en esta exteriorización de recursos a los impuestos provinciales. Lo recauda directamente el Estado Nacional, que es parte también de la dificultad que tiene de discutir con los bloques provinciales, que no van a ver de manera directa mucho de este dinero de manera, digamos eso, justamente directa, porque se reparte con la coparticipación. Pero bueno, ya veremos cuándo convocan a comisión para discutir esto. Todavía está presentado, pero no ha sido girado ninguna comisión, no tiene tampoco el sello de mesa de entradas por el momento, pero ya está en circulación de por lo menos quienes tienen que comenzar su discusión, que es Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Pero Débora, tenés otro proyecto para contarnos, que también se va a tener que discutir en una de las comisiones de Agricultura. Agricultura seguramente, y imagino también que por presupuesto debería pagar. Ahora vamos a pasar, ya te voy a explicar por qué. Sí. Se trata de una iniciativa que presentó el Interbloque Federal, lleva la firma de un diputado de Identidad Bonaerense, Alejandro Topo Rodríguez, la firma de Mónica Fein del Partido Socialista y la firma de Carlos Gutiérrez de de Córdoba Federal. Perdón. O sea, de todo. De los uno tres de cada bloques bloque que integran exactamente el Interbloque Federal. ¿Qué es esta iniciativa? Busca crear un seguro multirriesgo agropecuario que tiene como ¿cuál es el objetivo de este seguro? Crear un instrumento de protección y reaseguro a los productores y a la actividad agroganadera frente a eventuales daños y perjuicios producidos por factores climáticos o sanitarios. Contempla, entre otros fenómenos, una amplia y múltiple cobertura de siniestros derivados de viento, helada, granizos, exceso de lluvia e inundación, altas temperaturas y, lo que sobre todo pasó este año, sequía, así como también factores de origen biológico, ¿no? Ajá. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿Cómo se financiaría? Por eso me parece que sí, que tendría que pasar por presupuesto y Hacienda. Una parte de los costos de este seguro se financiaría a partir del Fondo Multirriesgo Agropecuario, ¿cómo se conforma? Con el 10% de lo recaudado en concepto de derechos de exportación del complejo de soja, básicamente retenciones. Las retenciones, una utilidad más para las retenciones. Exactamente. O sea que es más difícil sacarlas. No, ahora va a salir el párrafo 2. A ver. Y también cómo se financia con partidas del presupuesto nacional. El proyecto contempla que, atención, mensaje para Amanda, a medida que disminuyan las retenciones, se vaya aumentando en forma proporcional las partidas del presupuesto hasta llegar a retenciones ceros y 100% de financiamiento presupuestario. ¿Y de dónde va a salir el financiamiento del presupuesto? Y bueno, ¿De uno otros imagina... impuestos? Sí, claro, lo que se recauda todos los años pues se establece de manera anual. Lo Claro, que recauda porque las Estado retenciones Nacional son parte de los impuestos que se recaudan para... a la hora de exportar soja. A la hora de exportar soja es un porcentaje que retiene el Estado Nacional y entra al Tesoro Nacional. Exactamente. Entonces, toda la renta agropecuaria, ¿quién se la queda? No, bueno, modelo? cuando vos pagás muchos impuestos cuando exportas soja, no solamente obvio, retenciones. no solo retenciones. Como no te toman retenciones, pagarías un volumen mayor, imagino yo, de impuestos. O sea, Porque se bajar toma las el total, retenciones pero aumentar los otros impuestos. porque se toma el total. En vez de sacar las retenciones, tomarías el total de lo que exportás. Y no solo las retenciones. No solo las retenciones, exactamente. Y con eso se financiaría este seguro agropecuario. Y la pregunta es, ¿cada productor debería también aportar una parte tomando ese seguro o es un seguro que otorga el Estado? Con el presupuesto nacional. Otorga el Estado por si hay algún problema, garantizarle. Ante eventuales fenómenos como la sequía este año, existe ese seguro. Y claro, porque lo que hay ahora con la sequía son partidas extra que incorpora el Estado Nacional para poder apalear o para o cuando se declara la apaciguar el emergencia, impacto digamos. ese. Bueno, exactamente, sí. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, no cobrarle impuestos a los productores. Ahora, el seguro es para darle plata a los productores, eso es lo que no termino de Sí, entender. ahí lo plantea en la primera plaquita. A los productores es lo que tiene que ver con la industria agroganadera. Sí. Apunta a ese público específicamente. Hoy ya existe ayuda para el sector.
Pero bueno, esto es crear el seguro y también plantea cómo se financiará el seguro. Pero no es que vos lo pagás como pagás todos los meses la prepaga. El seguro del auto, ponele, no es de ese estilo de seguro. No va por ese lado. Bien, está bueno porque hay que plantear también en relación a que no es una cuestión individual, sino más bien colectiva, en definitiva, ¿no? Eso es lo que querías preguntar, ahí entendí. Ahí entendí. No es individual, es para todo el sector, exactamente. Y obviamente esto hay que ubicarlo en el contexto actual de sequía que afecta al sector. La idea es dar una respuesta desde el Congreso de la Nación a ese sector. Exactamente. Interesante. Sí, es interesante también porque lo que hace es, bueno, construye un fondo en definitiva, anticíclico, para cuando tiene otro nombre, pero es un fondo anticíclico anti eventualidades ambientales. Esa es la palabra que quería decir, eventualidades, tenés ahí una respuesta para el sector. Bueno, veremos qué posibilidades tienen los diputados del interbloque federal, que son muy importantes a la hora de constituir el quórum para negociar este proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Quién te dice, me aprobás esto, te apruebo el blanqueo? Por ahí, ¿quién te dice una buena idea? ¿Viste? Que acabas de pasar. Voy a llamar al que te pasó el texto para decir, ¿y si negociás esto con esto? ¿Vos decís que no se les ocurrió? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Operadora política. Eso es lo que hago cuando salgo de acá. Trabajo de eso. Mira vos. Les robo ideas a ustedes y después las paso. Me parece bien. Y nos contás estos proyectos que ingresan a la Cámara de Diputados, que son los tipos de proyectos que impulsan los diputados nacionales para dar respuesta a algunos de los fenómenos que hay en este contexto. Repasamos hoy hay Punto Género a las 23 horas, como todos los lunes, pero queremos compartir con ustedes un fragmento de la entrevista que le hizo nuestra compañera Mariana Carvajal, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, justamente porque también se comenzó a discutir en la Cámara sobre las tareas de cuidado. Así que hubo la semana pasada actividad para las tareas de cuidado, esta semana el proyecto de reparación y de asistencia económica a las sobrevivientes travestis y trans de la violencia institucional. Repasemos lo que compartían la semana pasada justamente Mariana Carvajal con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y siempre les recordamos que hoy 23 horas Punto Género, que ya tiene 201 programas a partir de hoy. En realidad arrancó hace un tiempo que venimos de algún modo debatiéndolo, es cierto, dentro del Frente de Todos, porque es un proyecto, el proyecto Cuidar en Igualdad, proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, así que para nosotros fue de mucho debate interno, y de hecho hicimos foros, empezamos en marzo, y durante marzo y abril hicimos foros también con participación de organizaciones, sindicatos y demás. Y ahora, bueno, con la posibilidad de comenzar el tratamiento en comisiones, y decidimos tomar, por un lado, licencias y avanzar con licencias, y en simultáneo, en otro espacio, trabajar sobre los espacios de cuidado, teniendo en cuenta la situación de las cuidadoras domiciliarias, cuidadoras comunitarias, los espacios, los universos que requieren de instancias de cuidado, como digo, niñeces y adolescencias, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y un debate muy profundo sobre el presupuesto, que es en definitiva también lo que va a marcar la eficacia de estos proyectos. Así que la idea mañana es comenzar con un plenario de comisiones entre las dos comisiones que nombrabas recién, Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad, con las autoras y autores de distintos proyectos que hay de todos los bloques, varios proyectos, y luego tenemos una instancia de trabajo en asesores. Y finalmente, bueno, si todo va bien, otra de diputados y diputadas para dictaminar. Ese es un poco el recorrido, veremos cómo lo llevamos. Bueno, esto es lo que anticipaba la diputada de lo que sucedió la semana pasada, donde se presentaron en definitiva alrededor de 50 proyectos que hay con vigencia en la Cámara de Diputados. El principal, o el que está a la vista como uno de los principales, es el Sistema Integral de Cuidados que envió el Ejecutivo Nacional, pero que es un proyecto que abarca muchas dimensiones, ¿no? Exactamente. De las tareas de cuidado. Exactamente, y lo que podemos decir que se empieza por una de las patas, pues lo que plantean es cierto que es en técnica legislativa es muy complicado avanzar con ese proyecto como un todo, pues se modifican distintas leyes, se crean nuevas leyes, se afectan distintos universos, Exacto. Tienen objetivos distintos. Entonces se optó por empezar por las licencias para hombres, para personas que adoptan y demás,
para las personas que están dentro de la ley de contrato de trabajo, así que van a empezar por esa arista de todo lo que abarca el proyecto enviado por el Ejecutivo. Claro, tenía además de las tareas de cuidado, las licencias, la ampliación de las licencias, incorporación de otras, reconocer las tareas de cuidado, por ejemplo, en los centros comunitarios, ¿no? Exactamente. Y ahí se había como recuperado los proyectos que durante la pandemia habían presentado varios diputados para que tengan un salario, un ingreso, las cuidadoras y también las referentes de los comedores y centros comunitarios, ¿no? Sí, pero también las personas monotributistas que quizás no tienen un ingreso en relación de dependencia y que quedan por fuera de estas licencias que se otorgan de paternidad, de maternidad, de adopción y demás. Bueno, era una arista interesante, pero aparentemente se dejaría de lado para avanzar sobre los consensos más sólidos. Lo que pasa es que eso implica una inversión importante de los recursos públicos porque es el Estado Nacional el que garantiza los recursos para las licencias. Si bien el sector empresarial resiste la ampliación de las licencias porque lo que plantea es tengo que reemplazar a ese trabajador o trabajadora cuando se ausenta y tengo que pagarle a la otra persona por más o darle tareas extras que tengo que pagarle a otra persona, bueno, ese sueldo es, la licencia es absorbida por el ANSES. Y ojo que el proyecto... Entonces, el universo de monotributistas es muy grande, entonces también se amplía mucho más ahí el gasto en una discusión sobre reducción del gasto fiscal. Público. Y en el caso de los hombres, lo que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo es que los hombres cobrarían por esos 3 meses el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Claro, que es mucho menos por ahí. Mucho menos, o sea, por ahí ganás el mínimo y te da igual, pero si una persona paga ganancias, por decirte, por esos 3 meses una mujer cobraría su sueldo igual. Y en el caso del hombre se reduce o queda en el salario mínimo vital y móvil. Así que ahí seguiría habiendo una diferencia entre hombre y mujer a la hora de tomarte la licencia. Claro, ¿no? claro, y eso desestimula, digo, lo que hace es que genera que las personas no se las tomen igual, porque por ahí que es lo mismo necesitas que la pasa plata. ahora. Exactamente. Ahora hay varios convenios colectivos de trabajo que sí tienen estas licencias y no te las tomás porque no te querés hacer cargo de las tareas de cuidado o porque cobras un poco menos o porque no podés generar horas extras que muchas veces complementan el salario. Así que empezó ese debate y nosotros nos vamos ya. Gracias, Débora, gracias, Seba, por esta tarde hermosa que hemos pasado, que hemos compartido. No los veo hasta fin de semana porque el viernes es feriado, así que hasta el lunes que viene. A ustedes los dejamos con la continuidad informativa de DTV. Queda mucho por compartir y sobre todo les recomendamos 23 horas, Punto Género, no se olviden. Ellos son tu voz en la tercera.